Lo dejaron solo al borde de una tierra fría y sin vida, donde el invierno no perdona errores y no da segundas oportunidades. Todos estaban seguros de que no sobreviviría ni siquiera a la primera gran helada. Pero él vio lo que otros no supieron ver. En lugar de luchar contra el frío, decidió cambiar la lógica misma de la supervivencia. Comenzó a construir algo que parecía inútil: un muro de tierra alrededor de un viejo granero. Con cada día que pasaba, sus fuerzas se agotaban, los recursos disminuían y el invierno se acercaba cada vez más. Cuando una parte de su trabajo se derrumbó, parecía que todo estaba perdido. Pero fue en ese momento cuando tomó la decisión que lo cambió todo. El invierno en las grandes llanuras no comenzaba con la nieve, ni siquiera con el descenso gradual de la temperatura. Comenzaba con una transformación casi imperceptible del aire, como si algo invisible endureciera el mundo desde dentro. Aquella mañana de enero, el frío no solo estaba presente, estaba en todas partes, en cada superficie, en cada respiración, en cada pensamiento. El aire parecía quebrarse como vidrio al moverse, y el viento no soplaba, sino que avanzaba como una fuerza constante, arrancando el calor de todo lo que encontraba a su paso. Respirar dolía. Cada inhalación era corta y cortante, como si los pulmones rechazaran aquel aire seco y helado. El metal quemaba la piel con un frío tan intenso que parecía fuego invertido. La madera crujía, la tierra estaba endurecida como piedra, y cualquier error cometido a la intemperie podía convertirse en una sentencia irreversible. En un lugar así, la vida no se mantenía por costumbre, sino por cálculo, disciplina y experiencia. Incluso los más preparados sabían que el invierno no era una estación, sino una prueba. Thomas Gray conocía esa prueba mejor que la mayoría. Había pasado décadas construyendo casas, reparando estructuras, observando cómo el frío penetraba en cada grieta, en cada junta mal sellada. Había visto hombres fuertes fracasar no por debilidad, sino por ignorar detalles pequeños que bajo estas condiciones se volvían decisivos. Por eso, cuando detuvo su trineo en el camino del condado frente a aquel terreno aislado, no lo hizo con curiosidad, sino con certeza. Había oído que alguien se había quedado allí, solo, en pleno invierno. Para Thomas, aquello no era valentía, ni locura siquiera. Era una conclusión. Nadie sobrevivía así. No en ese lugar, no en ese frío. En la parte trasera del trineo llevaba una carga de leña cuidadosamente atada. No era un regalo, no era ayuda. Era lo que se llevaba cuando se esperaba encontrar un cuerpo. Una forma de cumplir con lo necesario sin decirlo en voz alta. Una forma de prepararse para lo inevitable. Desde donde estaba, la construcción apenas parecía un hogar. No tenía la forma clara de una casa, ni la silueta firme de un granero tradicional. Parte de la estructura parecía haber sido absorbida por la tierra misma, como si el suelo se hubiera levantado lentamente para cubrirla. No había señales de actividad. No había humo visible, ni huellas recientes en la nieve endurecida. Todo indicaba abandono. Thomas descendió del trineo con movimientos medidos. No por duda, sino por respeto a lo que creía que iba a encontrar. El silencio era profundo, pesado, como si el paisaje entero hubiera decidido no intervenir. Caminó hasta la puerta principal, sintiendo cómo el frío se filtraba a través de cada capa de su ropa. Levantó la mano y golpeó la madera con los nudillos enguantados. El sonido fue seco, breve. Después, nada. Durante un instante, el tiempo pareció quedarse suspendido. Luego, desde el interior, llegó un leve ruido, un movimiento, el roce de un mecanismo. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que algo escapara. No fue aire caliente en el sentido habitual. No fue un golpe de calor intenso ni una ráfaga abrupta. Fue una presencia, una ola suave, constante, densa, que avanzó hacia el exterior como si tuviera peso propio. Era calor,
pero no el calor desesperado de una estufa forzada al límite, sino algo más profundo, más estable. Thomas no reaccionó de inmediato. Su cuerpo lo hizo antes que su mente. Sintió como el frío retrocedía de su rostro, como sus manos dejaban de tensarse. Aquello no encajaba. La puerta se abrió un poco más y apareció un joven. Tendría unos 18 años. Su postura era relajada, su rostro tranquilo, su respiración regular. No llevaba capas excesivas de ropa ni mantas envolviéndolo. No había signos de agotamiento extremo ni de desesperación. Sus mejillas tenían color, sus ojos estaban claros. Parecía alguien que había pasado la mañana trabajando dentro de un espacio cómodo, no alguien que hubiera sobrevivido a semanas de frío extremo. Thomas lo observó sin decir nada. Había preparado su mente para una escena completamente distinta. Aquello no era solo inesperado, era incompatible con todo lo que sabía. El joven se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El interior era pequeño, pero no improvisado. La luz era cálida, estable, proyectada por una lámpara sencilla. No había desorden. Cada objeto parecía colocado con intención. En el centro, una estufa de tamaño reducido mantenía un fuego moderado. Nada exagerado, nada que justificara la temperatura que Thomas estaba sintiendo. No había corrientes de aire, no había puntos fríos evidentes. Las paredes no estaban cubiertas de escarcha. El suelo no transmitía ese frío penetrante que sube desde la tierra en invierno. Todo estaba contenido, equilibrado. Thomas avanzó unos pasos más, mirando con detenimiento. Su experiencia lo obligaba a buscar la explicación. Revisó visualmente las uniones, las superficies, el espacio. No encontraba filtraciones. No encontraba pérdidas evidentes de calor. No encontraba en realidad nada que explicara lo que estaba ocurriendo. Se detuvo entonces al ver un objeto colgado en uno de los soportes de madera. Un termómetro. No se acercó de inmediato. Durante un momento permaneció inmóvil, como si entendiera que lo que iba a ver no tendría sentido. Finalmente, dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. La diferencia entre el exterior y el interior no era pequeña. No era una mejora moderada. Era una ruptura completa de la lógica. Thomas sintió cómo algo dentro de él se desplazaba. No era sorpresa en su forma simple. Era la sensación de que una base entera de conocimiento acababa de ser cuestionada. Todo lo que había aprendido sobre cómo construir, cómo conservar el calor, cómo sobrevivir a ese tipo de invierno, estaba siendo desafiado por lo que tenía delante. Volvió la mirada hacia el joven. No había arrogancia en él, ni necesidad de demostrar nada, solo una calma que resultaba aún más desconcertante que el propio calor. La pregunta no era si había sobrevivido, la pregunta era cómo, y esa pregunta exigía una respuesta que no se encontraba en ese momento, en ese lugar. Exigía mirar hacia atrás, deshacer el tiempo, entender el camino que había llevado a ese resultado imposible. Thomas permaneció en silencio, pero dentro de su mente ya había comenzado el retroceso. Meses atrás, antes del frío absoluto, antes del aislamiento, antes de que ese lugar se transformara en algo distinto. Todo había empezado mucho antes, y para entenderlo, era necesario volver a ese principio. La pregunta que había quedado suspendida en la mente de Thomas no encontraba respuesta en el presente. Aquel calor no pertenecía a ese momento, sino a un proceso. Y ese proceso comenzaba meses atrás, cuando el invierno aún no había cerrado sus manos sobre la tierra y las decisiones todavía podían tomarse sin la presión del frío absoluto. La familia Rivera había llegado a aquellas tierras con la convicción que acompaña a quienes creen en una promesa. Daniel Rivera no era un hombre ingenuo, era un carpintero meticuloso, acostumbrado a medir, ajustar y construir con precisión. Había trabajado la madera durante años, dominando ángulos, uniones y estructuras.
En su mundo anterior, la materia respondía a la lógica. Si se hacía bien, funcionaba. Pero la tierra que ahora pisaba no obedecía las mismas reglas. El suelo parecía fértil a primera vista, pero no lo era. Tenía una dureza engañosa, una resistencia que no se dejaba doblegar fácilmente. Las semillas no prosperaban como debían, el crecimiento era irregular y lo que lograba brotar lo hacía con debilidad. Daniel intentó aplicar el mismo enfoque que había usado toda su vida, pero pronto descubrió que el conocimiento que traía no era suficiente. Ana, su esposa, observaba todo con una serenidad que ocultaba el deterioro silencioso de su salud. Su respiración no era fuerte, y la tos que al principio parecía pasajera se volvió constante. No era una enfermedad que se manifestara de golpe, sino algo que avanzaba con paciencia, como el invierno mismo. Miguel, el hijo mayor, ayudaba con la fuerza de quien entiende la necesidad de sobrevivir, aunque ya comenzaba a mirar hacia otro lugar, hacia una vida distinta. Lucas, en cambio, no miraba hacia afuera. Miraba la tierra, el viento, el entorno, tratando de entenderlo. Los primeros meses no fueron un fracaso inmediato, fueron una serie de pequeñas advertencias. El cultivo no rendía lo esperado, el ganado no se adaptaba bien, los recursos comenzaban a reducirse más rápido de lo que podían reponerse. Luego llegó el primer invierno completo, y con él, la diferencia entre resistir y perder. El frío no se quedaba fuera, entraba, se filtraba por las paredes, atravesaba la madera, se acumulaba en los rincones. La estufa funcionaba sin descanso, consumiendo leña con una voracidad constante, pero el calor no se quedaba. El aire dentro de la casa seguía siendo frío, como si la estructura misma rechazara la temperatura que intentaban crear. El agua se congelaba a pocos metros del fuego. Las paredes se volvían duras al tacto, casi como si estuvieran hechas de hielo. Daniel entendió entonces que no era una cuestión de esfuerzo, era una cuestión de límites, y esos límites estaban más cerca de lo que había querido admitir. Pasaron 2 años en esa lucha desigual. Cada temporada dejaba a la familia más expuesta, más cansada, más cerca de un punto sin retorno. Las deudas crecían, las pérdidas se acumulaban, y la salud de Ana se deterioraba con una lentitud implacable. Finalmente, Daniel tomó la decisión que había estado evitando. No se trataba de rendirse, sino de sobrevivir. Había encontrado una oportunidad de trabajo lejos de allí, en un lugar donde el invierno no significaba una amenaza constante. Miguel ya había asegurado un puesto. La familia podía irse. Podían empezar de nuevo. La decisión no se anunció con dramatismo. Se estableció con la firmeza de alguien que ya ha agotado todas las alternativas. Se comenzaron a recoger las herramientas, a preparar las pertenencias, a desmontar lo que podía ser transportado. Cada objeto guardado era una confirmación de que no volverían. Lucas no reaccionó de inmediato. Observó, escuchó. Caminó por la propiedad como si estuviera midiendo algo invisible. Conocía cada rincón, cada cambio en el terreno, cada señal que la tierra ofrecía. Sabía dónde el suelo retenía mejor la humedad, dónde el viento golpeaba con más fuerza, dónde los animales encontraban refugio. Cuando habló, no lo hizo desde la emoción, sino desde la convicción. La tierra no era el problema. Lo que fallaba era la forma en que estaban viviendo en ella. No se podía tratar ese entorno como si fuera otro lugar. Había que adaptarse a él. Daniel escuchó. No desestimó sus palabras de inmediato, pero tampoco encontró en ellas una solución concreta. Había visto el resultado de 2 años de esfuerzo. No podía arriesgar la vida de su familia en una teoría. La discusión no fue explosiva, fue persistente. Se repitió durante días, cada vez con los mismos argumentos, cada vez con menos espacio para cambiar la decisión final. Miguel permanecía al margen, pero su silencio no era indiferencia.
Era el reconocimiento de que la situación no tenía una salida sencilla. La noche antes de la partida, Lucas buscó algo que no estaba relacionado con la discusión directa. Necesitaba datos. Necesitaba entender el invierno con precisión. Entró en la habitación de sus padres y encontró el registro de temperaturas que su padre había mantenido durante los últimos años. Era un hábito de Daniel: anotar, medir, comparar. Debajo del cuaderno encontró otra cosa: un documento doblado, guardado sin intención de ser visto. Lo abrió. No era una opinión. Era un diagnóstico. La enfermedad de Ana no solo existía, estaba avanzando. Y el factor que la empeoraba no era el entorno en sí, sino el frío constante dentro de la casa. La falta de calor estable estaba debilitando su cuerpo. Permanecer allí un invierno más no era una dificultad. Era un riesgo directo. Lucas permaneció en silencio durante un largo momento. La información reorganizó todo lo que había pensado hasta entonces. La decisión de su padre no era una renuncia a la tierra. Era una forma de salvar a su familia. Pero esa misma información también revelaba otra cosa. El problema no era la tierra, era la construcción. Si el interior de la casa no perdiera calor, si el frío no penetrara de esa forma, la situación sería distinta. La tierra no estaba condenada, el método sí. A la mañana siguiente, Lucas no repitió los mismos argumentos. No intentó convencerlos de quedarse. Aceptó la decisión de la familia, pero mantuvo la suya propia. Se quedaría. No por obstinación, sino porque ahora entendía el problema con claridad. No estaba defendiendo un lugar. Estaba intentando resolver una falla. La despedida no fue larga, pero fue intensa en lo que no se dijo. Cada uno entendía el peso de lo que estaba ocurriendo. Cuando el carro se alejó por el camino, llevándose consigo todo lo que podía ser trasladado, el silencio que quedó no fue simplemente ausencia de sonido. Fue la confirmación de que cualquier error a partir de ese momento tendría consecuencias directas. Lucas se quedó solo en una extensión de tierra abierta, sin refugio más allá de las estructuras que ya habían demostrado ser insuficientes. Esa misma noche comenzó el aprendizaje real. Encendió la estufa, alimentó el fuego, intentó generar el máximo calor posible. Durante un breve periodo, la temperatura subió. Luego descendió. No de forma gradual, sino inevitable. El calor desaparecía con una velocidad que no podía compensar. Se acercó a las paredes. Colocó la mano sobre la madera. El frío no estaba afuera. Estaba atravesando la estructura. El viento no solo soplaba, estaba extrayendo energía. Era un proceso constante, invisible, imposible de detener con el método que estaba utilizando. No era una cuestión de intensidad. Podía añadir más leña, aumentar el fuego, pero el resultado sería el mismo. La pérdida siempre superaría la ganancia. Salió al exterior. El viento golpeó con fuerza, pero ya no lo interpretó como una simple sensación. Lo entendió como un mecanismo. El enemigo no era el frío en sí, sino el movimiento que lo hacía penetrar. Caminó hasta el sótano excavado bajo la tierra, una estructura que había sido utilizada solo como almacenamiento. Descendió. Allí no había calor en el sentido tradicional, pero tampoco había frío extremo. La temperatura era estable, contenida. No había viento, no había corrientes. El aire no cambiaba de forma brusca. Se quedó allí unos minutos, en silencio, percibiendo la diferencia. La tierra no luchaba contra el frío. Lo absorbía, lo neutralizaba, lo hacía irrelevante. En ese momento, la idea dejó de ser una intuición y se convirtió en una dirección clara. No tenía que combatir el invierno, tenía que dejar de exponerse a él. Subió nuevamente a la superficie, observó la casa, luego el granero. La casa era demasiado grande, demasiado expuesta, con demasiados puntos débiles. El granero, en cambio, era más compacto, más sólido, más fácil de modificar.
La solución no sería construir más calor, sería conservarlo. La noche cayó con el mismo frío implacable, pero algo había cambiado. No en el entorno, sino en la forma en que Lucas lo entendía. Ya no estaba enfrentando una fuerza incomprensible. Estaba observando un sistema que podía ser modificado, y con ese cambio, comenzó a formarse la primera estructura real de su plan. La idea no apareció como una revelación repentina, sino como una consecuencia inevitable de todo lo que Lucas había observado. No necesitaba más pruebas. La diferencia entre el interior del sótano y la casa era demasiado evidente. La tierra no era enemiga del calor, era su aliada más constante. Si lograba usarla correctamente, el invierno dejaría de ser una fuerza invencible. A la mañana siguiente no comenzó con dudas, sino con un plan. El granero era la única estructura que podía servir como base. Era más pequeño, más compacto, con menos aperturas y menos volumen que calentar. No tenía las debilidades de la casa, no estaba lleno de ventanas ni espacios inútiles. Si algo podía transformarse en refugio, era ese lugar. Lucas caminó alrededor del granero varias veces, midiendo distancias con pasos, observando la dirección del viento, recordando cómo golpeaba la estructura durante los días más duros. El norte y el oeste eran los lados más expuestos. No era una suposición, era una certeza que el propio entorno había demostrado con el tiempo. Si iba a construir una defensa, tenía que comenzar allí. La idea era simple en su forma, pero enorme en su ejecución. No bastaba con cubrir el granero, tenía que crear una segunda piel, una barrera que absorbiera el impacto del viento antes de que éste alcanzara la estructura principal. Y entre esa barrera y la pared original, debía existir un espacio vacío, un colchón de aire inmóvil que bloqueara la transferencia de frío. No tenía herramientas suficientes para hacerlo de forma rápida. No tenía animales de tiro que facilitaran el trabajo. Todo tendría que hacerse con sus propias manos. El primer día de trabajo reveló de inmediato la magnitud del desafío. Cortar bloques de tierra no era como cortar madera. La resistencia era distinta, irregular, cargada de raíces que unían el suelo como si fuera una sola pieza. Cada bloque debía ser separado con esfuerzo, levantado con cuidado, transportado lentamente. El peso no era solo físico, era acumulativo. Cada movimiento exigía más del anterior. Las primeras horas avanzó con una energía impulsada por la claridad del propósito, pero hacia el final del día, su cuerpo comenzó a responder. Los músculos se tensaron, las manos ardieron, la espalda se volvió rígida. El trabajo no era solo duro, era constante, sin pausas naturales. No había atajos. Al segundo día, las manos se abrieron en pequeñas heridas. Al tercero, esas heridas se endurecieron. El dolor dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una señal de continuidad. Cada bloque colocado no era solo un avance, era una afirmación de que el plan podía sostenerse. Lucas comenzó a desarrollar un ritmo. No era rápido, pero era constante. Aprendió a cortar la tierra en las horas en que la humedad la hacía más manejable. Aprendió a reconocer qué partes del terreno ofrecían bloques más firmes. Aprendió a distribuir su energía, a no agotarse en las primeras horas del día. La estructura comenzó a tomar forma lentamente, una línea baja, apenas visible, que rodeaba el lado más expuesto del granero. Desde la distancia parecía insignificante, pero Lucas no trabajaba para lo visible, sino para lo funcional. El entorno no tardó en reaccionar. Las visitas comenzaron a aparecer, primero con curiosidad, luego con juicio. Algunos observaban en silencio, otros hablaban abiertamente. No veían un sistema, veían un error. No entendían el propósito de una pared de tierra alrededor de un edificio que ya existía. Algunos intentaron advertirle, otros simplemente lo descartaron. Para ellos el invierno no se evitaba con tierra,
Se resistía con fuego, con leña, con esfuerzo. Lo que Lucas estaba haciendo no encajaba en esa lógica. Pero la presión no venía solo de las opiniones. Había consecuencias reales. Un hombre intentó cuestionar su derecho a permanecer en la propiedad, argumentando que no estaba siendo utilizada de forma válida. Para Lucas, aquello no era solo una amenaza externa, era un recordatorio de que no podía detenerse. No podía abandonar el trabajo ni un solo día. Mientras la construcción avanzaba, surgieron nuevos problemas. Una mañana encontró el gallinero destruido. Los animales habían sido atacados durante la noche. No era una pérdida emocional en el sentido tradicional, era un golpe directo a su sistema de supervivencia. Menos alimento, menos margen de error. No podía depender de lo que había planeado inicialmente. Tenía que adaptarse. Comenzó a colocar trampas, a observar los patrones de movimiento de los animales, a utilizar el entorno de forma distinta. Cada decisión se volvió más precisa, más calculada. El momento más difícil llegó con la tormenta. No fue una nevada tranquila, sino una combinación de viento y lluvia helada que golpeó la estructura sin descanso. Durante horas, Lucas permaneció dentro del granero, escuchando cómo el agua impactaba contra la pared recién construida. El sonido no era uniforme, cambiaba. Se volvía más pesado en ciertos puntos. Cuando la tormenta terminó, salió a ver el resultado. Una parte de la pared había cedido. No fue una destrucción total, pero fue suficiente. Los bloques más recientes, aún húmedos, no habían soportado la presión. Se habían desmoronado bajo el peso del agua y el empuje del viento. Días enteros de trabajo yacían en el suelo convertidos en barro. Lucas no reaccionó de inmediato. Observó. Caminó alrededor de la estructura. Tocó las partes que se habían mantenido firmes. Comparó. No era un fracaso total. Era una falla específica. Había construido demasiado rápido. Los bloques no habían tenido tiempo de endurecerse. Había acumulado peso sobre una base aún débil. El problema no estaba en la idea, sino en la ejecución. Se sentó por un momento, no para rendirse, sino para reorganizar. El pensamiento de abandonar cruzó por su mente, pero no como una decisión, sino como una posibilidad lógica. Podía irse. Podía buscar una vida más sencilla. Podía evitar el riesgo. Pero esa opción no resolvía el problema que ya entendía. Se levantó. Comenzó a separar los bloques útiles de los inservibles. Reorganizó el trabajo. Redujo el ritmo. Decidió que cada capa debía secarse antes de continuar. No era eficiente en términos de tiempo, pero era la única forma de garantizar la estabilidad. Los días siguientes fueron distintos. No más rápidos, pero más precisos. Cada bloque colocado era evaluado. Cada sección se dejaba reposar. El progreso era más lento, pero más sólido. Con el tiempo, la pared volvió a crecer. Más alta, más compacta, más resistente. El espacio entre la nueva estructura y el granero se mantuvo limpio, sin acumulaciones, creando ese vacío necesario que impediría el paso del frío. En el interior, Lucas comenzó a reorganizar el espacio. No necesitaba calentar todo el granero, solo una parte. Redujo el área habitable, creando un espacio pequeño, controlado, donde la estufa pudiera ser efectiva. Cada decisión estaba orientada a eliminar pérdidas. Cuando el invierno finalmente llegó con toda su fuerza, el sistema fue puesto a prueba. El viento golpeó las paredes externas, pero no alcanzó la estructura principal. La tierra absorbía el impacto. El aire dentro del espacio intermedio permanecía inmóvil. El frío no penetraba con la misma intensidad. Dentro, la diferencia era evidente. La estufa ya no trabajaba contra el entorno, sino dentro de un sistema cerrado. El calor no desaparecía, permanecía. Se acumulaba lentamente, elevando la temperatura de forma estable. Lucas no celebró el resultado. Lo observó, lo confirmó. El sistema funcionaba. Días después, cuando el frío alcanzó niveles extremos, la diferencia se volvió aún más clara.
Mientras otras estructuras luchaban por mantener condiciones mínimas, el espacio dentro del granero permanecía habitable. No cálido en exceso, pero suficiente. Controlado. Fue en ese punto cuando Thomas Gray llegó. El mismo lugar que había sido considerado imposible se convirtió en evidencia. No de fuerza, ni de resistencia, sino de comprensión. Cuando el invierno comenzó a ceder, el cambio no fue inmediato. La nieve no desapareció de un día para otro, pero el aire se volvió menos agresivo. La luz cambió. El tiempo comenzó a avanzar nuevamente. Lucas salió del granero una mañana y se detuvo frente a la estructura que había construido. No era perfecta. No era elegante. Pero estaba allí. Había resistido. No había vencido al invierno. Había dejado de luchar contra él. Y en ese cambio, encontró algo que ningún esfuerzo directo habría logrado. No se trataba de ser más fuerte que la naturaleza. Se trataba de entenderla. Si te ha gustado esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora mismo necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos sorprendentes que pueden impresionarte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.